Buenas tardes para todos. Siendo las 4:10, damos inicio al cuarto taller. Damos la bienvenida a todos los asistentes, a los profesores Lenin Galindo y Andrés Felipe Urrea, ambos profesores de la Universidad de Antioquia. El doctor Lenin Galindo es el subdirector de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal del DNP, y el doctor Andrés Felipe Urrea trabaja como consultor de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda. Damos la palabra al doctor Andrés Felipe. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes, esperando que todos se encuentren, por supuesto, muy bien de salud, así como todas sus familias. Entonces, damos continuidad a las sesiones que se han venido haciendo los últimos jueves. Y hoy sí nos vamos a concentrar formalmente en los elementos conceptuales que hay detrás del catálogo de clasificación presupuestal para entidades territoriales y sus descentralizadas. La primera de las sesiones se la dedicamos a algunos aspectos, si se quiere, relacionados con el alcance, a responder el qué es el catálogo, el para qué sirve y el cómo debe implementarse. Y luego en las dos sesiones anteriores hicimos un paréntesis muy grande porque queríamos aprovechar el reporte del primer trimestre de la categoría Cuipo, que captura la información del catálogo, y pues tratar de solucionar algunas dudas conceptuales que hay relacionadas con esa categoría de reporte, pero evidentemente eran temas un poco más operativos que conceptuales, perdón. La idea hoy sí sería enfocarnos solamente en los aspectos conceptuales asociados al catálogo de clasificación presupuestal. Seguramente algunas de las entidades aquí presentes no pudieron transferir la información a Cuipo. En una respuesta que le dio la Contraloría al CONCEP, es probable, hay que estar muy pendientes, de que se vuelva a abrir la plataforma para el reporte del primer trimestre. De todas formas, continuar con los esfuerzos para seguir estructurando la información, para cada vez entender mejor las expresiones de validación, seguramente muchas que van a modificarse teniendo en cuenta los problemas evidenciados en este primer corte de información, y sobre todo, como nos propusimos desde el inicio, seguir sumando arsenal importante para una efectiva, una plena implementación del catálogo de clasificación presupuestal para efectos del proyecto de presupuesto 2022. Entonces, arrancamos diciéndoles que tenemos varios objetivos en esta sesión. No creo que alcancemos a desarrollarlos todos, porque algunos exigen unas complejidades y algunos detalles importantes, pero pues la idea en esta y seguramente en las siguientes sesiones es concentrarnos en la definición de los conceptos de ingreso, en la definición de los objetos de gasto y la interacción que tienen tanto los conceptos de ingreso como los objetos de gasto con los denominados clasificadores complementarios a la luz de las resoluciones expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero que también se les denomina clasificadores auxiliares en el lenguaje que en las resoluciones ha empleado la Contraloría General de la República sobre el catálogo integrado de clasificación presupuestal. Entonces, arranquemos con una nota importante, y es que es importantísimo que todos estemos al tanto de la última resolución que actualiza los anexos de conceptos de ingreso y objetos de gasto del catálogo de clasificación presupuestal. Como lo explicamos en la primera sesión, la cobertura institucional del CCPET, del catálogo de clasificación presupuestal, implica que ese es el catálogo que deben emplear tanto entidades territoriales como entidades descentralizadas. Entonces, un error común que están cometiendo algunas entidades o empresas subnacionales tiene que ver con que se está empleando como referente el CICP. Y como lo dijimos en alguna de nuestras sesiones, el CICP termina siendo algo más grande que el CCP. El CICP en la práctica contempla el CCP. El CCP es un subconjunto del catálogo integrado de clasificación presupuestal, de manera que lo importante es que todos sus ejercicios de implementación del catálogo estén basados en esta resolución, en los anexos que hay detrás de la resolución 0401 de 2021,
expedida en el mes de febrero por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esa resolución que actualiza los anexos cuenta con unas modificaciones que son importantes y que no habíamos comentado hasta la fecha. Entonces, ¿cuáles son esas modificaciones a grandes rasgos? Ustedes seguramente conocerán algunos de los detalles. El primero es que esta resolución y esos anexos van a discriminar completamente las cuentas que aplican para entidades territoriales de las que aplican para entidades descentralizadas. Entonces, los anexos A, 1A y 2A de esa resolución 0401 de 2021 condensan los conceptos de ingreso y los objetos de gasto que aplican exclusivamente a las entidades territoriales, a las 32 gobernaciones, a las 31 ciudades capitales y a las 1071 municipios no capitales con los que cuenta el país. Por su parte, los anexos B, 1B y 2B van a condensar la información que aplica para el sector descentralizado subnacional. Entonces, importante que ustedes lo tengan presentes. Si estamos en el contexto de un municipio o del departamento, un distrito, lo único que ustedes deben tener como referencia hoy es el catálogo de clasificación presupuestal condensado en los anexos 1A y 2A. Son los únicos. No nos interesa mirar el CICP. Ya voy a decir cuándo el CICP puede terminar siendo útil, pero en la práctica el único catálogo que aplica para entidades territoriales y sus descentralizadas, insisto, va a ser el CCP en los anexos A, que corresponden a entidades territoriales, y anexos B, entidades descentralizadas. El segundo tema, si se quiere, estructural del catálogo de clasificación presupuestal a través de esta resolución, es que si contrastamos los anexos con versiones anteriores, desaparece completamente el sistema general de regalías. ¿Por qué razón el sistema general de regalías no termina siendo parte de los ingresos y de las fuentes de financiación del CCPET? Por una razón, y es que desde la arquitectura en que se concibió el sistema general de regalías, que modificó la Constitución a través del Acto Legislativo 05 de 2019 y que se desarrolla su funcionamiento en la Ley 2056 de 2020 y el Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías, está claro que el Sistema General de Regalías cuenta con un catálogo de clasificación presupuestal que le aplica de acuerdo con las naturalezas de ese sistema presupuestal. Entonces, la resolución 01 de 2021, expedida por la Dirección General de Presupuesto Público Nacional, establece el catálogo de clasificación presupuestal del Sistema General de Regalías. Y ese catálogo de clasificación presupuestal del Sistema General de Regalías hace parte inherente del denominado SPGR, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de ese sistema presupuestal que a la luz de un presupuesto de la entidad territorial funciona en un capítulo independiente, el capítulo independiente bienal del Sistema General de Regalías, pues va a emplear desde la lógica de su clasificación el catálogo que fue diseñado por parte de la Dirección de Presupuesto Público Nacional exclusivamente para el Sistema General de Regalías. Y es un catálogo que en la práctica es mucho más sencillo en el entendido en que usted lo único que tiene que identificar son las asignaciones que provienen del Sistema General de Regalías desde la perspectiva del ingreso y los proyectos de inversión a nivel de programático de la inversión que usted espera financiar con cada una de esas asignaciones denominadas desde el punto de vista del gasto del objeto presupuestal. Entonces, el catálogo de clasificación presupuestal no se ocupa de la clasificación del Sistema General de Regalías. Hay un catálogo presupuestal del sistema a través de la resolución 01 de 2021 que expidió la Dirección de Presupuesto Público Nacional. El tercer cambio que hay detrás de esta resolución 0401 de 2021 es que y digamos, no aplica para entidades territoriales, aplica solamente para empresas que se rigen por decreto 115 de 1996, es que en la primera de las versiones, el catálogo de clasificación presupuestal discriminaba el gasto entre gastos de funcionamiento, gastos de inversión y servicio de la deuda.
pero el decreto 115 de 1996 establece al mismo nivel que el gasto de funcionamiento, que el gasto de inversión y que el servicio de la deuda, los denominados gastos de operación comercial. Entonces, esta versión está actualizada con ese tipo de gastos que hace parte de las normas orgánicas de presupuesto y que en la práctica se va a desarrollar por unos objetos de gasto muy puntuales, como son gastos de personal y sobre todo lo que tiene que ver con adquisición de bienes y o servicios. Pero más adelante vamos a reiterar sobre el tema. Entonces es muy importante porque algunas entidades descentralizadas que venían manejando el catálogo de clasificación presupuestal que se estaban operando, forzosamente estaban clasificando los gastos en estos tres niveles, pero a la luz de las normas orgánicas de presupuesto sabemos que para las empresas existe un nivel adicional que es el gasto de operación y comercialización. Y lo cuarto, pues tiene que ver con un barrido importante de solicitudes que llegaron muchas entidades territoriales a los anexos de la resolución anterior, los anexos de la resolución 3832, en donde se identificaron nuevas cuentas de captura de ingresos y nuevas cuentas de captura en gasto. Son muchas, no las voy a detallar cada una de ellas, porque digamos por restricciones de tiempo, pero algunos ejemplos importantes, mencionaré un ejemplo importante. Cuando las entidades territoriales querían clasificar un déficit fiscal generado en una vigencia que por estatuto orgánico de presupuesto debe incluirse en el presupuesto de la vigencia inmediatamente siguiente, pues no contaban con una cuenta de captura porque toda la disminución de pasivos como objeto de gasto estaba condicionado a un programa de saneamiento fiscal o financiero. Ahora, desde la perspectiva de esta resolución, usted cuenta en el objeto de gasto disminución de pasivos, un espacio para identificar aquella disminución de pasivos que tiene que ver con esos déficits fiscales generados en la vigencia inmediatamente anterior. Y esos déficits fiscales, usted encuentra unas cuentas de captura dependiendo del objeto de gasto que le dé origen. Si fue, por ejemplo, la adquisición de un bien y o servicio, si fue un pago de personal, si fue una transferencia corriente. Entonces, son ese tipo de cosas que al final sustentan una afirmación que se ha venido haciendo en estas sesiones, y es que no se puede concebir el catálogo de clasificación presupuestal como un elemento estático. Es un elemento dinámico que en la práctica se va actualizando no solamente por los mismos cambios que tienen las normas en un contexto colombiano en donde las normas cambian con frecuencia en todos los frentes, sino que también se perfecciona con el conocimiento cada vez más preciso que se tiene sobre la lógica de los presupuestos de las entidades territoriales en un propósito que ya mencionamos, que no es otro que el de unificar el lenguaje presupuestal. Entonces, son unos cambios para que ustedes tengan en cuenta, pero fundamentalmente decirles que hay que trabajar por lo menos hasta que no haya algo más actualizado, pues con la resolución 0401 de 2021, que es altamente probable para efectos del proyecto de presupuesto 2022. Pues esa es una tarea que empiezan a realizar las entidades territoriales, algunas en el mes de septiembre, la mayoría arrancan en el mes de octubre a elaborar todo su presupuesto. Pues es altamente probable que en los próximos meses se expida una nueva resolución que actualice estos anexos y que logre un barrido de todas las solicitudes que han seguido llegando a las entidades territoriales a través de la sede electrónica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Muchas de esas solicitudes probablemente las realizaron algunas de las entidades territoriales aquí presentes. Entonces, la única invitación es estar muy pendientes de nuevas resoluciones que en los próximos meses, con toda seguridad, deberán salir por parte del Ministerio de Hacienda. Entonces, sin más preámbulo, entonces arranquemos con lo primero, los conceptos de ingreso. Entonces, es una clase conceptual y les propongo lo siguiente. Vamos a hacer una exposición que espero no sea muy extenuante sobre solamente los conceptos de ingreso. Dejamos los objetos de gasto para la siguiente sesión, pero en los minutos que nos queden, conceptos de ingreso no es tan extenso. La idea es que ustedes nos cuenten todas las preguntas que tengan y las vamos a intentar resolver todas. Bien, la pueden hacer a través del chat o pueden solicitar la palabra y nos cuentan las preguntas que ustedes tengan, a ver si entre todos logramos dar una recomendación puntual para subsanar esa problemática que usted tiene o para intentar solventar esa duda
que a usted se le ha presentado y que todavía no encuentra una respuesta precisa. Hay cosas que seguramente por la misma complejidad o por la particularidad de la transacción, puede ser, por ejemplo, una transacción que solamente ocurre en su entidad territorial y tiene todo el soporte legal, pues es muy difícil dar una recomendación. Y en ese caso, lo que procede es que usted solicite la creación de ese concepto de ingreso a través de la sede electrónica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces, denme por favor un segundo. Voy a hacer acá, a pasar la diapositiva que se me congeló. Pero bien, entonces, conceptos de ingreso. Entonces, fíjense que si uno revisa el Estatuto Orgánico de Presupuesto, y estoy acá en un contexto seguramente de expertos en presupuesto, pues rara vez uno encuentra una definición precisa de lo que genéricamente se denomina un ingreso. El catálogo de clasificación presupuestal se atreve a dar una definición entre líneas, ¿cierto? Porque hay todos unos lineamientos detrás de cómo se conciben los distintos conceptos de ingreso que apalancan los distintos gastos de las entidades territoriales. Decimos que entre líneas, los ingresos desde la perspectiva de la unificación de este lenguaje de presupuesto se entienden como un flujo efectivo de recursos. Y ese flujo efectivo de recursos nos da una señal obvia, que en la práctica siempre lo hemos hecho así, y es que existe una plena compatibilidad entre el ingreso que se refleja en el presupuesto como recaudo y lo que tesoralmente se entiende como un ingreso de caja de la entidad territorial. Entonces estamos en el contexto de unos conceptos de ingreso que a la luz del Estatuto Orgánico de Presupuesto, pues tienen plena armonía entre la tesorería y el presupuesto, pero que cuentan con unas reglas de juego distintas a los ingresos de la contabilidad financiera, porque los ingresos contables tienen, digamos, una base de causación que los aleja de esta armonización entre las distintas esferas, pero bueno, pues eso ya es más un tema de gestión financiera pública integrada que otra cosa. Ese flujo efectivo de ingresos puede provenir de distintas transacciones que generan caja, de la facultad impositiva con la que cuentan los gobiernos subnacionales y diría algunas entidades descentralizadas, por ejemplo, la contribución de valorización en el IDU de Bogotá, que se deriva de transacciones con terceros, el sistema general de participaciones, aunque son recursos que ustedes contribuyen porque el impuesto lo paga el ciudadano, pues hay un tipo de transacción de el erario gobierno nacional central de cada uno de los ministerios que termina teniendo un reflejo desde el punto de vista del recaudo en un ente territorial para financiar los gastos de operación, los gastos, perdón, de inversión social, ¿verdad? Hay algunos que se derivan de ventas de bienes y o servicios, entonces, son transacciones que son muy recurrentes, pero que históricamente han estado en unos cajones en donde se meten muchas cosas y es imposible entender específicamente en qué se origina el ingreso. Lo que nos va a hacer el catálogo es evitemos los cajones, vamos a ser muy transparentes, vamos a tener cada uno de los compartimentos, vamos a tener esos cajones, si se quiere, muy organizados con unas carpeticas, y esas carpeticas tienen una etiqueta que me permiten saber si proviene de una venta de un bien, si proviene de una venta de un servicio como el arrendamiento o de dónde proviene el ingreso. Y de otras operaciones que impliquen recibir recursos financieros a favor del erario, como lo son, por ejemplo, los recursos del crédito, como lo son transacciones que son condicionadas y que provienen de un tercero que más adelante vamos a explicar, como puede suceder, por ejemplo, en materia de reintegros de convenios de cofinanciación, como pueden ser recursos que yo desahorro del Fondo de Pensiones de Entidades Territoriales. Entonces estamos en el contexto conceptual de unos ingresos que reflejan un flujo efectivo de recursos. Y obviamente esos ingresos, ya lo dijimos, esos ingresos en la práctica lo que me están haciendo es darle unas etiquetas a las transacciones. Dijimos que esto puede entenderse como un glosario de términos, pero esto no significa, y hay que tener mucho cuidado de reiterarlo hasta el cansancio, que esos conceptos de ingreso sean un sustituto de la clasificación de las normas orgánicas de presupuesto. Ya sabemos que las normas orgánicas de presupuesto, por ejemplo, nos obligan a especificar los fondos especiales y de momento dijimos, pues es que un fondo especial desde el punto de vista de un flujo efectivo de recursos, pues como que no es muy compatible, ¿cierto? La práctica del fondo especial no es per se, no es en sí mismo una transacción.
Es una forma, si se quiere, de asegurar que un conjunto de recursos vaya a apalancar determinado tipo de gasto sectorial. Entonces, de nuevo, y en eso sí voy a hacer un loro en esta sesión, no podemos afirmar que esta lógica de los ingresos, de los conceptos de ingreso del catálogo de clasificación presupuestal, alteren la clasificación del Estatuto Orgánico de Presupuesto. No, nos organiza esas carpeticas con etiquetas de todos los cajones que representan un recaudo efectivo para la entidad territorial o incluso, por supuesto, una estimación de ingresos para apalancar las apropiaciones de gastos, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista conceptual, el catálogo, en ese intento de unificar el lenguaje, nos dice que los ingresos se dividen en tres grandes grupos. La disponibilidad inicial, que solamente aplica para empresas, ¿cierto? Entonces, las empresas obviamente tienen presupuestos que uno puede entender más atados hacia la caja que hacia la causación presupuestal. Entonces, usted arranca una empresa cuando compite en el mercado con unos recursos que tiene como disponibilidades y con eso tiene que apalancar su operación corriente. En las entidades territoriales sabemos que eso es muy distinto en el sentido en que hay que respetar una fuente y uso para muchas rentas que cuentan, perdón, con destinaciones específicas constitucionales o locales. Entonces, la disponibilidad inicial es un grupito que solamente va a aplicar para las empresas y que está ahí reflejado en el catálogo de clasificación presupuestal como un concepto de ingreso en un primer nivel, si se quiere, de ingresos. Tenemos, por otra parte, los ingresos corrientes, que en general, pero hay excepciones, vamos a entender como ingresos corrientes aquellos que son plenamente previsibles, que son ciertos, que se generan de manera recurrente, que si yo le pregunto al secretario de Hacienda, oiga, ¿usted cuánto va a recibir el próximo año por ingresos corrientes? Con una probabilidad altísima me va a dar un dato muy cercano al que en condiciones normales se va a materializar. Otra cosa en condiciones anormales como una pandemia, que yo podía esperar un incremento del recaudo del 5% y terminamos con caídas de doble dígito, pero pues es que nadie esperaba una catástrofe como lo es el tema de salud pública que aún estamos enfrentando. Entonces, los ingresos corrientes tienen eh, una, una señal general, pero hay excepciones y es que son recursos que yo puedo determinar con alta certeza, no con 100% de seguridad, pero con alta certeza, una probabilidad alta. Y esos ingresos corrientes, pues los conocemos y fíjense que acá hay una lógica de estatuto orgánico de presupuesto, pues los discrimina entre ingresos tributarios e ingresos no tributarios. ¿Qué tengo por el lado de los tributarios? Los impuestos, o sea, aquellas contribuciones o aquellos pagos que realizan los ciudadanos más bien de manera obligatoria, sin que esperen algún tipo de contribución directa, ¿cierto? Entonces usted paga el predial y usted a cambio del predial no obtiene nada directamente, o sea, seguramente la entidad territorial va a financiarle cosas importantes como la seguridad, como la defensa de los derechos de propiedad, como, No se no está viendo sé, la presentación. Buenas tardes. buenas tardes. Muchas gracias por informarme. Ya mismo bueno, ya se está viendo. Muchas gracias al que me avisó. Entonces, al final los ingresos corrientes tienen esa naturaleza que es la recurrencia. Decimos que los impuestos, pues la mayoría de los impuestos tienen esa característica. Sencillamente son pagos que realizan los ciudadanos sin ningún tipo de contraprestación directa. Y desde la perspectiva de los ingresos no tributarios, pues hablamos estrictamente de ingresos, que son muy ciertos, que son recurrentes, pero que no son impuestos, porque ahí sí hay una gama grandísima de ingresos no tributarios. Y por otro lado, tenemos los recursos de capital que tienen en general, pero hay cosas que pueden ser controversiales o que pueden distanciarse de esa regla general, hay reglas particulares, pues los recursos de capital son aquellos de naturaleza extraordinaria, de naturaleza no recurrente, que pueden ser eventuales, que la probabilidad de determinar con certeza cuánto voy a obtener no es muy alta. Entonces a eso los denominamos recursos de capital y así están concebidos en el catálogo de clasificación presupuestal. Bien, entonces desmenucemos un poquito los elementos. Esto pues no es un curso de presupuesto, yo lo voy a pasar un poquito rápido. Hacemos la precisión de algunas definiciones que quizás
son muy puntuales en el catálogo para tenerlas en el radar y sobre todo por si eventualmente ustedes tienen preguntas. Pero los ingresos corrientes entonces, y fíjense que acá también hay una lógica que se asemeja a la clasificación del Estatuto Orgánico de Presupuesto, sin tener ese propósito el catálogo de clasificación presupuestal, es que los ingresos tributarios pues los discriminamos entre impuestos directos e impuestos indirectos. Los directos que recaen sobre los sujetos, el impuesto predial, el impuesto de vehículos automotores, y los impuestos indirectos que recaen sobre la actividad, ¿cierto? Por ejemplo, las estampillas, el impuesto de industria y comercio, entre otros. Y pues los ingresos no tributarios, una gama grande de ingresos previsibles, pero que tienen una característica que yo llamo la característica del pasado y la característica del presente. ¿Cuál es la característica del pasado sobre los ingresos no tributarios? Que eran muchas cosas y no podíamos determinar con precisión cada una de ellas, ¿cierto? Muchas cosas que generaban un flujo efectivo de recursos de recaudo de la entidad territorial. Y la perspectiva del presente es que ahora los ingresos no tributarios son ingresos que están perfectamente clasificados, que los podemos determinar con los elementos asociados a la transacción y que es precisamente acá donde se refleja uno de los grandes beneficios del catálogo de clasificación presupuestal. Entre todos ya entendemos qué hay detrás de los ingresos no tributarios. Antes teníamos un archivador con un reguero de documentos que asemejaban recaudos. Ahora tenemos un archivador muy organizado con cajones estrictamente divididos y cada cajón con una carpetica que muestra cuál es específicamente el tipo de transacción que le asegura un ingreso no tributario a la entidad territorial. Entonces, fíjense que si uno revisa ejecuciones presupuestales de muchas entidades territoriales, ese no tributario normalmente era una cosa que las entidades discriminaban en dos componentes, transferencias y otros no tributarios. En ese no tributario había un chorrero de todo, de absolutamente todo. Entonces, si un académico quería realizar un ejercicio de revisar las cifras de la entidad, él, o sea, no podía llegar a ninguna conclusión sobre la lógica que había detrás de los no tributarios porque era un cajón con muchas cosas. Ahora fíjense que eso sí se organiza y se organiza en muchos elementos, miren, ya no tenemos solamente transferencias y otros, sino que tenemos eso en unos cajones muy concretos y cada cajón pues tiene un elemento conceptual asociado que nos da señales sobre el tipo de transacción que genera el recaudo para la entidad territorial. Y buena parte de la tarea que ustedes realizan en la entidad territorial, que es, oye, ¿dónde clasifico esto que yo llamo aquí tal cosa? Pues descansan en entender no la particularidad del catálogo, sino estos elementos conceptuales básicos. Entonces, digamos, ¿cuál es una práctica frecuente que yo he visto en algunas entidades territoriales? Oiga, no, es que yo acá estoy recibiendo una tasa por tal cosa. Entonces lo que hace es coger el anexo 1A que aplica de conceptos de ingreso a entidades territoriales, pone control B, B grande, y busca una coincidencia de la palabra, ¿cierto? Busca una coincidencia de la palabra. Pero fíjese que al final está haciendo un ejercicio que es supremamente desgastante en el sentido en que usted tiene muchísimos conceptos de ingreso y seguramente el concepto que quedó formalmente en el catálogo no tiene la coincidencia del nombre que usted busca. Entonces yo siempre sugiero que se realice un ejercicio recursivo, un ejercicio de descarte de clasificación de ingresos. Arrancar por la lógica conceptual del ingreso que usted está buscando. Oiga, estoy en el contexto potencial de un ingreso tributario, lo descarté, estoy en un no tributario, bueno, pero eso no tributario, supongamos que se deriva de una penalidad pecuniaria de acuerdo con mis facultades de poder impunitivo. Ah, bueno, no, pues yo estoy en el contexto de una multa o de una sanción o de unos intereses de mora. Entonces yo creo que es mucho más sencillo si partimos de algo general, que son estas bolsitas, estos cajones para llegar a la particular, que la práctica frecuente de la entidad territorial es querer siempre encontrar las cosas por coincidencias de palabras. Yo estoy convencido, quizás algunos me den la razón, otros me dicen está loco, pero yo estoy convencido que ese método lógico deductivo de partir de lo grande a lo chiquito les va a ahorrar muchísimo tiempo, les va a ahorrar muchísimo esfuerzo y seguramente va a incrementar la probabilidad de que su búsqueda sea fructífera y que usted al final encuentre dónde clasificar el ingreso.
Al final, si usted realiza el ejercicio lógico deductivo, mire, yo estoy en el contexto no tributario, es una sanción pecuniaria, estoy en multas, sanciones, intereses de mora, revisé todo ese grupito y no lo encuentro, es altísimamente probable que esa cuenta de captura no exista. Y en ese caso procede en la práctica realizarle la solicitud al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concreto sobre la creación de la cuenta de captura. ¿Por qué digo que la solicitud se le realiza al Ministerio de Hacienda y Crédito Público? Porque es que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es el competente del catálogo de clasificación presupuestal para entidades territoriales. La Contraloría no. Lo que termina siendo la Contraloría es adoptar el catálogo de clasificación presupuestal dentro del catálogo integrado de clasificación presupuestal. Entonces hay un procedimiento, yo lo he dicho muchas veces y ahorita más adelante lo miramos, de creación de cuentas a través de la sede electrónica, de solicitud, perdón, de creación de cuentas a través de, perdón, de la sede electrónica del Ministerio de Hacienda, ¿ok? Entonces, bueno, acá tenemos las contribuciones y miramos rápidamente una definición y ahora miramos, pues completamos el ejercicio y atendemos las consultas. Entonces, ¿qué son las contribuciones? ¿Verdad? Y acá uno ya entra en unos elementos conceptuales que seguramente algunos la tienen clarísima, pero otros dicen, bueno, pues yo al final, como contribución, no tenía muy claro cuál era la definición. Lo que hace este lenguaje es precisar o proponer una definición. ¿Listo? Pues en las contribuciones se terminan entendiendo como cargas fiscales al patrimonio particular, ¿cierto? ¿Sustentadas en qué? En una potestad tributaria que no se limita a los impuestos, que es muchísimo más grande que hablar concretamente de un impuesto. Y el catálogo de clasificación presupuestal, pues va a dividir estas contribuciones en dos componentes, en un componente que son las contribuciones diversas, ¿cierto? Cuando usted, por ejemplo, le paga a un organismo público determinado valor y algunas contribuciones que denominamos contribuciones especiales, que son algunos pagos que, por ejemplo, benefician a un grupo de personas. Ejemplo de una contribución especial, la contribución de fiscalización. Entonces, usted cada año, ¿cierto? Tiene que asegurarse que todo su sector descentralizado pague la cuota de fiscalización que se requiere para, en los casos de las entidades que cuentan con Contraloría, pues financiar el ejercicio del control fiscal a cargo de las Contralorías territoriales. Y tiene sentido en esas cargas fiscales al patrimonio, ¿cierto? De acuerdo con esa potestad tributaria amplia conceptualmente, en la práctica, pues digamos que residual, porque pues digamos yo no tengo potestad en la entidad territorial para crear un impuesto, pero es amplia en el sentido en que abarca cosas que van un poquito más allá de los impuestos. Cuando estamos en el contexto de las tasas y derechos, pues estamos hablando normalmente de ingresos que se derivan de transacciones por prestar servicios públicos individualizados, ¿cierto? Para expedir licencias, por ejemplo, aquellos que tienen que ver con la venta de bienes y o servicios aparecen acá. O sea, hay cosas muy puntuales que puede derivarse de una venta de bien y o servicio y es una tasa y derecho administrativo y no una venta de bienes y servicios. Ya vamos a ver la definición de venta de bienes y o servicios. Y al final acá lo importante es pensar en la función regulatoria que tiene la entidad territorial y derivada de esa función regulatoria puede ejercer, digamos, puede obtener un recaudo de tasas y derechos administrativos. Hay una manito levantada, pero ya ahorita damos la palabra, no se preocupe, vamos a terminar como los elementos conceptuales y posteriormente pues vamos a ir precisando. Desde la perspectiva de multas, sanciones e intereses de mora, pues eso sí es uno de los cajones que no ha sido tan oscuro en el pasado, en el sentido en que al final, detrás de esas multas, sanciones e intereses moratorios, pues al final lo que hay son penalidades pecuniarias, ¿cierto? ¿Para qué esas penalidades pecuniarias? Con un objetivo muy concreto y es prevenir un comportamiento que usted sabe que es indeseable. Entonces, a usted, ¿qué es lo deseable de una entidad territorial? Que le paguen el impuesto en las fechas de pago oportuno, ¿cierto? Para corregir esos comportamientos indeseables, pues lo que termina ocurriendo es que usted va a cobrar un interés cuando se pasa de la fecha oportuna, ¿cierto? Y pues digamos que son muy importantes, son
son elementos que parecieran irrelevantes, pero fíjense que en el aspecto de una coyuntura como la pandemia, pues detrás de esta lógica de intereses de mora y unas reducciones hubo un alivio al contribuyente que le implicó menos recursos a la entidad territorial por un lado, pero seguramente un alivio al bolsillo del contribuyente que termina compensando ese ejercicio de pérdidas y ganancias que tiene la lógica de ingresos de las entidades territoriales. Tenemos también otro cajoncito que son los derechos económicos por uso de recursos naturales, que al final sí son aquellos ingresos que se derivan de la contraprestación derivada de la posición de activos no producidos. Entonces, esto pues para una entidad territorial normalmente no aplica, ¿cierto? Pues por la configuración del sistema presupuestal, por ejemplo, las regalías. Pero si uno revisara esto en el contexto del gobierno nacional central, pues usted acá tiene todo lo que tiene que ver por la explotación de hidrocarburos, ¿cierto? De los denominados commodities. Desde la perspectiva de venta de bienes y o servicios, pues acá lo que tenemos es el ingreso por la contraprestación de un bien y o servicio, pero fíjense que acá sí es porque yo estoy suministrándole un bien a otro o estoy facilitando la prestación de un servicio directamente a otro, ¿cierto? Y eso tiene, digamos, unas particularidades importantes que no son menores y que por supuesto nos alejan muchísimo de esa concepción amplia que hay detrás de tasas y derechos. Y pues ya sabemos todos que detrás de esto hay una lógica de casi que de obligatoriedad en el uso de un clasificador complementario que es el CPC del DANE, ¿cierto? Pues porque es la forma en que se va a particularizar, si se quiere, la adquisición de bienes tangibles o de servicios que son de naturaleza intangible. Y tenemos finalmente, en toda esta lógica de ingresos no tributarios, las denominadas transferencias corrientes, ¿cierto? Que son recursos que provienen de un tercero, o sea, su característica principal es que son un recurso que proviene de un tercero. Hay un tercero que me está dando a mí unos recursos para determinados fines. Decimos de momento que está dentro del grupo de ingresos corrientes, pero yo les decía que hay unas reglas particulares. Y acá hay una regla particularidad. Acá hay una regla, perdón, particular. Y la regla particular es que estos recursos que provienen de terceros, su principal característica no es la recurrencia. No es la principal característica de las transferencias corrientes, no es la recurrencia, es una regla particular. ¿Cuál es la característica? Ya la vamos a ver. Ya la vamos a ver. Cuando expliquemos las transferencias de capital, vamos a ver cuál es la característica que define integralmente las transferencias corrientes. Y finalmente, tenemos la participación y derechos por monopolio, de acuerdo con lo que se consagra constitucionalmente como monopolios propiedad de las entidades territoriales, todo lo que tiene que ver con licores para los departamentos, por supuesto, y el ejercicio de juegos de suerte y azar, que también es un monopolio de las entidades territoriales, porque hay una salvaguarda, si se quiere, de carácter constitucional. Y desde la perspectiva de los recursos de capital, pues fíjense que acá las entidades territoriales sí han sido históricamente muy organizadas, los recursos de capital nunca han sido una caja negra, han estado muy bien delimitados y sencillamente lo que hace el catálogo de clasificación presupuestal es continuar con esa delimitación, pero especificar muy bien los conceptos y cuáles son los soportes legales. Entonces, dentro de recursos de capital, en donde su característica general, su regla general, pero no particular, ya vamos a ver por qué es la recurrencia, pues encontramos, vamos a ir uno a uno, la disposición de activos, ¿cierto? Que no es otra cosa que el lenguaje internacional que se aplica para la venta de activos o la reducción de capital de empresas. Entonces, si usted está vendiendo un activo de su propiedad, eso se denomina en el contexto internacional una disposición de activos. Si usted, por ejemplo, tiene acciones de una empresa descentralizada y usted va a vender, va a enajenar una parte de las acciones, por ejemplo, Bogotá hace 2 años con el Grupo de Energía de Bogotá, pues entonces usted está, digamos, cuenta con competencias legales para hacerlo, ¿cierto? Porque usted en la práctica está buscando recursos para financiar déficits derivados de grandes inversiones. Tenemos los excedentes financieros y los dividendos y utilidades por otras inversiones de capital. Este sí era una cosa que normalmente antes se realizaba de manera conjunta, o sea, muchas veces creo incluso que en el formulario único territorial esto era un solo concepto de ingreso.
¿cierto? Un rubro en donde usted metía excedentes financieros y dividendos y utilidades. Acá sencillamente se separa por la lógica que hay detrás de aquellos recursos que se derivan de ejercicios positivos de establecimientos públicos, excedentes financieros, o de empresas que compiten en el mercado, como lo son las utilidades de empresas industriales y comerciales del Estado, o dividendos en el caso que se trate de una sociedad de economía mixta. Entonces acá hay una información que se discrimina, que es sumamente valiosa para entender esa lógica que hay detrás de identificar qué tan positivos, qué tan beneficiosos terminan siendo las empresas o el sector descentralizado para diversificar las fuentes de financiación de las entidades territoriales. Si uno está en la mayoría de entidades territoriales del país, ¿cierto? Pues eso no termina siendo, digamos, muy significativo, pero si usted puntualmente va a Medellín, a Bogotá, a Cali, pues usted ve que esas entidades generan el sector descentralizado contribuye a diversificar sus fuentes de financiación. Tenemos los rendimientos financieros, ¿cierto? Entonces, digamos que rendimientos financieros que claramente están acotados a un marco legal que está definido en la Ley 819 de 2003 y lo que desarrolló el artículo 49 del decreto 1525-2008, si no me equivoco, que tiene que ver con el manejo de los excedentes de liquidez de las entidades territoriales. Entonces, si usted tiene excedentes de liquidez, pues el costo de oportunidad de no invertir excedentes de liquidez es que pierden poder adquisitivo por la inflación. Pues que en el contexto colombiano, por esa estabilidad monetaria de los últimos años, no es muy riesgoso porque hemos contado con inflaciones en un rango entre, pues digamos, en un promedio del 3%, esa es la realidad. Pero entonces, eventualmente, si usted invierte esos excedentes de liquidez en una cuenta de ahorro, en una cuenta corriente, en un CDT, en un fondo de inversión colectiva, en un TES clase B de la Nación, eso le genera unos rendimientos financieros que diversifican las fuentes de financiación, pero que no son de naturaleza recurrente, ¿cierto? Pues primero porque no necesariamente usted va a tener siempre excedentes de liquidez. Eso depende de su capacidad para, para que se materialicen los compromisos que adquiere en un pago, ¿cierto? En la medida en que usted contrata y el contratista nada que le entrega la obra, pues es probable que usted mantenga un excedente de liquidez grande y usted lo va invirtiendo. Pero entidades, digamos que no tienen inversiones muy grandes, pues el rezago presupuestal termina siendo chiquito y los excedentes de liquidez no son la gran cosa. En ese sentido, por supuesto, pues son entidades que no generan muchos rendimientos financieros. Hay otras entidades que tienen hasta mesa de dinero, pero limitada por las reglas de excedentes de liquidez y que reciben por rendimientos financieros más de lo que pagan por intereses de la deuda. O sea, terminan siendo unas fuentes muy interesantes para financiarse. Obviamente tenemos los recursos de crédito discriminados entre externo e interno, porque hay una lógica detrás de coberturas cambiarias, porque hay una lógica detrás de los trámites que hay que realizar cuando usted se endeuda en el extranjero, cuando se endeuda en Colombia. Tenemos las transferencias de capital. Y entonces de acá retomo el tema de las transferencias corrientes, o mejor explicamos también el tema de transferencias corrientes. Entonces, ¿qué son las transferencias de capital? Al igual que las transferencias corrientes, provienen de un tercero. Hay un tercero que es una entidad pública que me está entregando unos recursos. Pero la característica de estas transferencias de capital es que los recursos que me entrega un tercero son recursos que están condicionados. ¿Qué significa que sean recursos condicionados? No significa, empiezo por lo que no significa que cuenten con destinación específica. Es una cosa distinta, significa que, porque si fueran de destinación específica, entonces el sistema general de participaciones sería una transferencia de capital. No, las transferencias de capital significa que un tercero me entrega un recurso y ese recurso que yo recibo está condicionado o a adquirir un activo o a disminuir un pasivo. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá una de las preguntas que creo que hicieron alguna de las sesiones, pero no alcanzamos a responder es, oye, ¿dónde van los recursos de convenios de cofinanciación que tiene el municipio con el departamento o con el INVIAS? Ah, bueno, pues es una transferencia de capital porque son recursos que en el marco de un convenio interadministrativo usted está condicionado a adquirir un activo, a construir una obra detrás de un proyecto de inversión que se estructuró y en donde seguramente hay una participación en la financiación de la nación, del departamento y en este ejemplo el municipio. En otros casos, por ejemplo,
digamos, lo más frecuente es que sean recursos condicionados a la adquisición de un activo. Entonces, acá está todos los recursos de cofinanciación están por ahí. En este caso, por ejemplo, es clave tener en cuenta ese tercero va a estar identificado con un código chip, pero también es posible que no estén condicionados a adquirir un activo, sino a la disminución de un pasivo, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, cuando usted rescata un hospital público, entonces es un hospital que usted no le transfiere de manera recurrente recursos. Estoy dando un ejemplo extremo, hipotético, y el hospital está muy mal financieramente. Entonces, si usted va a financiarle ese gran déficit de los últimos años para rescatarlo, porque el costo político de que termine liquidado el hospital es infinito, usted puede, digamos, transferir unos recursos condicionados a que el hospital pague todos los pasivos atrasados. Eso es una transferencia de capital. Entonces, ¿qué termina siendo una transferencia corriente? La transferencia corriente termina siendo un recurso que proviene de un tercero y su característica principal es que no está condicionado a adquirir un activo o a disminuir un pasivo. Es decir, la transferencia corriente es un recurso que proviene de un tercero entidad pública que no es una transferencia de capital. ¿Listo? Y entonces acá en transferencia corriente vamos a encontrar los recursos del Sistema General de Participaciones, seguramente algún tipo de transferencia que proviene de un órgano del presupuesto general de la nación, que es para un fin específico que no está condicionado a la adquisición de un activo, sino para el pago de una cosa muy puntual. Entonces, por ahí hay muchas transferencias corrientes. Por ejemplo, cuando un establecimiento público es subvencionado por una entidad territorial, entonces yo toda la plata le envío plata a un establecimiento público que es el Instituto de Cultura. Para ese Instituto de Cultura, ese ingreso que le envía la entidad territorial es una transferencia corriente. ¿Qué tipo de transferencia corriente? Pues es una subvención a un establecimiento público. Si es un recurso, por ejemplo, que va para un fondo de estabilización tarifaria del sistema de transporte masivo, bueno, es una transferencia corriente. ¿Para qué? Para subvencionar los sistemas integrados de transporte masivo. Entonces, fíjense que también hay una característica particular de las transferencias corrientes, y es que buena parte de lo que uno puede denominar subsidios o subvenciones está ahí condensada. Mientras que por el lado de las transferencias de capital no hablamos de subsidios como tal, sino hablamos de recursos para adquirir activos o para disminuir pasivos. Y eso es distinto, porque cuando usted disminuye un pasivo, en la práctica no subsidia. El subsidio sí tiene un componente recurrente. Acá usted sencillamente está haciendo un rescate financiero. Y tenemos otros, pues digamos la recuperación de cartera, préstamos. Por ejemplo, ¿a quién le aplicaría? A la idea, por ejemplo, a una entidad financiera subnacional, al Instituto de Desarrollo, en el sentido en que son ingresos que usted recupera por préstamos que usted otorga. Desde la perspectiva de las entidades territoriales, pues existen algunas particularidades, pero son eso, particularidades, no son cosas muy recurrentes. Tenemos los recursos del balance, entonces son aquellos recursos que provienen o de superávit fiscal o de cancelación de reservas de la vigencia anterior, ¿cierto? Muchos de esos recursos no cuentan con una destinación específica, entonces se convierten en una fuente de financiación atractiva, por ejemplo, de la inversión, y otros sí, entonces hay que respetar obviamente esa lógica entre fuentes y usos. Y pues para terminar esta lógica de los conceptos, en esta primera hora, pues tenemos los retiros del FOMPET, ¿cierto? Que son recursos que de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social, permite que usted desahorre, si se quiere, que obtenga recursos que están ahí de su ahorro pensional para determinados fines, depende de la fuente que apalancaba el fondo. Entonces, si eran recursos del Sistema General de Regalías para proyectos de inversión, si son recursos de propósito general del SGP, pues para los sectores de inversión que habilita propósito general, si eran recursos de departamentos de ingresos corrientes de libre destinación o de registro, bueno, serían de libre, de libre inversión, entre otros. Y finalmente, pues tenemos dos bolsitas menos frecuentes, reintegros y otros recursos no apropiados. Pues reintegros en los convenios de financiación son muy frecuentes, y pues otros recursos de capital que son aquellos derivados de las capitalizaciones, ¿cierto? Entonces, cuando usted constituye una empresa, cuando usted crea una empresa porque tiene facultades constitucionales y legales para crearla, pues hay que capitalizarla, y pues esa capitalización termina siendo para esa empresa un recurso de capital por concepto de capitalización. Entonces, fíjense que vimos unos conceptos básicos de los ingresos y en ningún momento mencionamos los fondos especiales, y vuelvo a insistir, insisto, perdón, con el tema, y es que el CCP no termina siendo un sustituto
de la clasificación del Estatuto Orgánico de Presupuesto. Esto significa, ¿cierto? Significa que si yo cuento con un fondo especial que es el Fondo Local de Salud, pues yo debo revelarlo en mi presupuesto, de acuerdo con las agregaciones que corresponden, por ejemplo, en la etapa de presentación a la corporación pública. Entonces, si yo era una entidad territorial que, a la luz de mi estatuto de presupuesto, reflejaba el Fondo Local de Salud, discriminando todo el detalle de ese fondo, el SGP, en cada uno de sus componentes de salud, recursos, por ejemplo, con destinación a salud de licores, si soy un departamento, de cigarrillos, de cerveza, recursos, por ejemplo, que provenían de juegos de suerte y azar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, entre comillas, aquellos que provenían de coljuegos, entre otros que cuentan con destinación a salud, pues lo que procede en la lógica del catálogo de clasificación presupuestal no es omitir el Fondo Local de Salud, porque el Fondo Local de Salud es un ingreso que debe clasificarse a la luz del Estatuto Orgánico de Presupuesto. Lo que procede es para cada uno de estos elementos, para cada uno de estos elementos que nutren, ¿cierto? Que suman en el Fondo Local de Salud, pues lo que yo debo determinar es cuál es el código del concepto y el concepto del catálogo de clasificación presupuestal que lo captura. Entonces, si estoy en el SGP Salud, Salud Pública, pues buscar el código y el nombre del concepto en el CCP que refleje el SGP de Salud Pública. Entonces, insisto en que no significa que la entidad territorial no detalle su fondo local de salud, lo que significa es que la entidad territorial deberá emplear el catálogo, ¿cierto?, para especificar el detalle de los ingresos que nutren cada uno de los fondos especiales. Y no solamente es el fondo local de salud, ustedes pues tienen también el fondo de solidaridad y redistribución del ingreso, ¿cierto?, que tiene que ver con los subsidios de acueducto, alcantarillado, de aseo, que se nutre, por ejemplo, como mínimo el 15% de los recursos del SGP de agua potable y saneamiento básico para municipios de categoría segunda, sexta. Otros recursos pueden complementar los subsidios en su entidad territorial, pueden ser recursos propios. Usted cuenta, por ejemplo, con el Fondo de Gestión de Riesgo, recientemente creado en el Plan de Desarrollo. Usted también puede tener el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ¿cierto?, que se nutre normalmente de la contribución sobre contratos de obra pública y que va a tener también unas destinaciones específicas para temas de seguridad en la entidad territorial. Entonces, fíjese que yo al final lo que termino haciendo con cada uno de mis fondos especiales es emplear el catálogo para saber el detalle, para traducir el lenguaje del detalle de cada una de las transacciones que nutre cada uno de los fondos especiales de las entidades territoriales. Y esto no es un tema menor, esto tiene unas implicaciones tremendas. Y voy a decir dos implicaciones. La primera implicación es la implicación obvia, es que el Estatuto Orgánico de Presupuesto me obliga a realizar la clasificación y revelar mis fondos especiales. Uno. Y segunda implicación, si revisamos la ley 358 de 1997 y encontramos la definición de los ingresos corrientes que computan para determinar la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales, pues los fondos especiales no pueden hacer parte de los ingresos corrientes que computan para determinar la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales. Entonces, fíjense que no estamos hablando de un tema menor, estamos hablando de un tema que tiene unas implicaciones desde la óptica de la clasificación del Estatuto Orgánico de Presupuesto, que tiene incidencia en el endeudamiento y sobre todo, lo más importante, la implicación 3, es que son unos ingresos o es una lógica de agrupar ingresos para poder realizar unos gastos sectorizados. Entonces, unos gastos para salud, unos gastos para subsidios de agua potable y saneamiento básico, unos gastos para seguridad y unos gastos, por ejemplo, para gestión del riesgo en la entidad territorial. Estamos hablando de una lógica fundamental desde el punto de vista de la gestión de los presupuestos que termina adecuando unas finalidades de gasto que son supremamente importantes para las entidades territoriales. Entonces, si esas son las implicaciones de los fondos especiales, esas tres que estoy comentando como a manera de reflexión, imagínense qué pasaría si la entidad territorial omite los fondos especiales dentro de su clasificación en su ejecución presupuestal. Pues, fíjese todo lo que está terminando, lo que está terminando alterando, omitiendo los fondos especiales. Entonces acá
sí es muy, muy importante que se mantenga esa lógica de los fondos especiales. El catálogo de clasificación presupuestal no contiene explícitamente los fondos especiales porque no son una transacción que genera un recaudo, son una agrupación de conceptos de ingreso que se derivan de transacciones que generan recaudo, y ese catálogo entonces le va a servir para detallar lo que hay detrás de cada fondo especial. Y ya para terminar lo conceptual, entonces, y solamente ingresos para después atender dudas. Solamente para poder interactuar, para poner en contexto los conceptos básicos de ingreso con los clasificadores complementarios, pues entonces definamos unas reglas mínimas de los complementarios. Entonces, primera regla mínima, ¿cuándo voy a emplear el código chip que identifica terceros? Entonces, como mínimo, ¿cierto? Usted lo va a emplear para determinar cuál es la entidad descentralizada que le va a transferir recursos por concepto de cuota de auditaje y de fiscalización, cuota de fiscalización. ¿Listo? Entonces usted, cuando está ejecutando su presupuesto de ingresos, ¿verdad? La ejecución activa, entonces usted al final tendrá que decir, mire, es que el recaudo de 1.000 millones de pesos provino de la entidad descentralizada con código chip 2235067. Los 500 pesos adicionales provinieron de la entidad con código chip XYZ. Entonces, ahí hay una lógica detrás de la identificación de un tercero, ¿cierto? Que le está dando recursos a la entidad territorial de acuerdo con las disposiciones legales a que haya lugar. La cuota de fiscalización es uno de esos ejemplos. Segundo ejemplo, las transferencias corrientes. Entonces dijimos, todas las transferencias corrientes provienen de un tercero, ¿cierto? Y es un tercero público. Entonces, en este caso, lo que procede es que usted identifique cuál es esa entidad pública que le está transfiriendo los recursos. Pero, ¿qué sentido tendría, por ejemplo, identificar el tercero para los recursos del Sistema General de Participaciones? O sea, pues eso termina siendo tan obvio que termina usted asumiendo un costo administrativo detallando cuál es el tercero cuando se sabe que esos recursos provienen, pues, del presupuesto general de la nación. Entonces, aquí estamos hablando más de transferencias corrientes que provienen de entidades públicas y pues que no hay una obviedad en el tercero que me las está entregando. Entonces, supongamos que usted es un hospital que está siendo subvencionado permanentemente, pues en el hospital usted va a detallar, mire, el tercero que me entrega los recursos es el propietario del hospital, que es el municipio con código chip XYZ, ¿verdad? Y lo mismo aplica a las transferencias de capital. Entonces, si usted tiene convenios de cofinanciación con Invías, usted tiene convenios de cofinanciación con el departamento, acá lo que procede es siempre identificar cuál es ese tercero que le está entregando usted los recursos. ¿Y por qué creen ustedes entonces que termina siendo valioso esa identificación del tercero? Pues porque esto va a hacer más transparente las cuentas públicas, las cuentas de presupuesto. Y entonces yo voy a poder contrastar, ¿cierto? El recurso que me dice la entidad territorial que procede de un tercero con código chip 123 versus el gasto que la entidad 123 me estableció como un gasto, perdón, con el gasto que la entidad con código chip, perdón, 123 identificó como transferencia corriente a un tercero que es esa entidad territorial. Entonces, si yo hago un cruce de cuentas, ¿cierto? De dos entidades que independientemente realizaron el reporte, lo que debería encontrar es una armonía entre el gasto de ese tercero que me genera un ingreso, porque tengo un código chip, tengo un gasto por un lado como transferencia corriente y tengo un ingreso por transferencia corriente en el otro. ¿Cuál sería la llave? Pues la llave sería ese código chip. Entonces, fíjense que no solamente va a permitir un mejor manejo de operaciones recíprocas, no solamente eso para efectos de consolidación, también va a permitir potenciar la transparencia de las cuentas de presupuesto, identificando claramente que las transacciones entre el que envía y el que recibe el recurso público en una transferencia corriente, una transferencia de capital, pues sean completamente iguales, ¿cierto? Y esto, por ejemplo, para efectos de control fiscal es supremamente poderoso. Entonces acá, no una preocupación, sino una, digamos, algo que debemos tener siempre presente es que acá tenemos que ser mucho más rigurosos con la información de presupuesto,
sobre todo desde la óptica de la ejecución presupuestal que tiene todos nuestros registros y que está firmada por el secretario de Hacienda, por el director de presupuesto, seguramente también por el alcalde, por el gobernador. Entonces acá sí es muy fácil identificar cuando hay inconsistencias de la información. Entonces, obviamente, pues tengo que asegurar que eso tenga una trazabilidad perfecta, que yo esté, digamos, siendo muy transparente, muy preciso en la lógica de mis registros presupuestarios. Desde la perspectiva del CPC, entonces fíjense que ya hablamos de un clasificador que es el código chip para identificar terceros. Ahora pensemos en el CPC. Entonces en el CPC voy a tener que emplear el CPC, el clasificador central de productos del DANE. ¿Cuándo vamos a profundizar sobre el clasificador central de productos del DANE? Más adelante, más adelante. Cuando lleguemos a gastos, vamos digamos, a retomar el CPC, que es un tema que ocupa bastante tiempo, para identificar cuál es la lógica y cuáles son las recomendaciones para clasificar y para encontrar el tipo de bien o servicio que queremos encontrar. Pero conceptualmente aquí está claro que en la medida en que la entidad territorial reciba un ingreso por la contraprestación de un bien o de un servicio, ¿verdad? Pues estamos materializando un recaudo por venta de bienes y o servicios. Y esa venta de bienes y o servicios, a la luz del lenguaje internacional, se discrimina en dos grupos. Un grupo que denominamos ventas de establecimientos de mercado y otro grupo que denominamos ventas incidentales de establecimientos no de mercado. Entonces, ¿qué hay detrás de las ventas de establecimientos de mercado? Estoy en contextos de precios económicamente significativos, estoy compitiendo. Y eso es algo que normalmente no realizan las entidades territoriales, pero que sí realizan las empresas. Normalmente las entidades territoriales, cuando, digamos, terminan recibiendo recursos por venta de un bien o la prestación de un servicio, terminan siendo normalmente precios económicamente no significativos. Yo no compito, yo termino en la práctica subsidiando al que recibe el bien o el servicio. Entonces, la mayoría de venta de bienes y o servicios de las entidades territoriales son ventas incidentales de establecimientos no de mercado. Yo no estoy en un contexto de competencia. Después de que yo identifico ese tipo de subgrupo, pues lo que procede entonces es establecer con el CPC cuál es específicamente el bien o cuál es específicamente el servicio asociado que genera un recaudo para la entidad territorial, ¿verdad? Y fíjense que acá la pregunta que a todos nos surge es, pero ¿en qué momento del ciclo presupuestal? O sea, yo sé que estamos hablando de un ingreso de naturaleza recurrente, pero si yo estoy en la presentación de mi presupuesto a la corporación pública, pues yo difícilmente voy a identificar con precisión cuál es el bien y cuál es el servicio, ¿verdad? Entonces, más adelante vemos las recomendaciones sobre hasta dónde debe llegar usted de acuerdo con cada momento del ciclo presupuestal. Listo, lo dejamos ahí como un abrebocas. Van a haber unas recomendaciones puntuales, pero seguramente muchos de ustedes dirán, eso se va reflejado en la ejecución en pleno de los ingresos y Cuipo ya nos da unas pistas. Porque en Cuipo, fíjese que en el formulario de programación de ingresos, usted no tiene que detallar el CPC. Pero si usted está en la ejecución de ingresos, pues yo sí tengo que identificar cuál fue la transacción que significó un ingreso por venta de bienes o por la prestación de un servicio, ¿verdad? Entonces tiene que ver con eso, con esa lógica de optimización de la gestión del presupuesto. Y digamos, antes de pasar a la ronda de preguntas, entonces, y bueno, igual que nos queda tiempo, después de la ronda de preguntas arrancamos con objetos de gasto. Algunos cambios cruciales que hay detrás del catálogo de clasificación presupuestal conceptualmente frente a la práctica en las entidades territoriales. Entonces, y sobre todo, frente a los sistemas que han capturado o formatos que han capturado información de tipo presupuestal. ¿Listo? Entonces, la primera. El catálogo de clasificación presupuestal tiene una lógica y es determinar conceptos de ingreso que significan transacciones de las cuales obtengo un flujo efectivo de recursos, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, que ese tipo de recurso se derive de la vigencia actual o de la vigencia anterior, no es un elemento inherente a la definición de la transacción, sino que es una característica particular de la transacción. Entonces, es por esa razón
es una razón conceptual y de simplicidad sobre el catálogo, que el catálogo no le discrimina aquello que se deriva del presupuesto actual, de la vigencia actual, perdón, y aquellos ingresos que se derivan de vigencias anteriores. Entonces, si usted, por ejemplo, ve la ejecución presupuestal de la mayoría de entidades territoriales, ¿cierto? Entonces, usted cuenta con predial. Entonces, impuesto predial de la vigencia actual y ingreso predial de la vigencia anterior, ¿cierto? Porque usted con esto obviamente va a determinar cuál fue el impacto, cuál fue la efectividad mejor de todas las políticas de fiscalización, de gestión del cobro que usted realizó. Por ejemplo, en el contexto de la pandemia, esto fue fundamental porque, por ejemplo, el decreto 678 estableció unos descuentos de capital del impuesto predial y seguramente hubo una masa de deudores del predial que dijeron, bueno, pues vamos a aprovechar esta oportunidad. Si yo cuento con un flujo de recursos, pues yo puedo quedar saneado desde el punto de vista con la entidad territorial, entonces voy a pagar impuesto predial atrasado con unos descuentos. Pues esto es fundamental muchas veces cuando hay también metas en mi marco fiscal de mediano plazo y son metas puntuales que dicen, mire, es que vamos a contratar un equipo de personas expertas en cobro persuasivo y cobro coactivo. Entonces vamos a salir a que la gente, a los deudores morosos, contribuyan porque tenemos un plan de desarrollo que quiere transformar el territorio. Entonces, ¿cuál es la implicación de este cambio crucial? Pues la implicación no es que desaparezca o que deba desaparecer esta lógica en la ejecución presupuestal, no significa eso. Porque si el catálogo llega solamente al impuesto predial, cuenta de captura, suelo urbano, por ejemplo, y para la entidad territorial es supremamente valioso determinar cuánto es de la vigencia actual y cuánto es de la vigencia anterior, pues usted no tiene ningún problema, porque fíjese que el catálogo llegó a un mínimo. El mínimo, ¿cuál fue? La cuenta de captura. Si usted quiere ir mucho más allá de la cuenta de captura, muchísimo más allá, usted lo puede hacer, porque ese lenguaje es un lenguaje mínimo. Usted ya acá está perfeccionando el lenguaje. Entonces, si está hablando inglés, no se trata, estamos en un contexto, cuando estamos unificando el lenguaje, no se trata de entender y de comprender el inglés. Ese es el catálogo de clasificación presupuestal, se trata de eso. Pero si usted quiere perfeccionar el acento, utilizar las expresiones que hay detrás, ya digamos de una actividad inmersiva en Estados Unidos, por ejemplo, pues entonces es cuando usted quiere ir un poquito más allá del lenguaje, ¿cierto? Entonces, si usted quiere impuesto predial por tipo de predio, usted puede ir más allá en sus cuentas de captura, o sea, de la cuenta de captura llegó al mínimo, pero usted después de la cuenta de captura va a identificar en su ejecución presupuestal el tipo de predio comercial, industrial, si es vigencia actual, si es vigencia anterior, nada le impide llegar a esos detalles. Para llegar a esos detalles, sencillamente usted va a abrir esas características particulares después o en la forma en que usted, digamos, lo conciba en su sistema de información más eficiente, después de la cuenta de captura o como un complemento si se quiere a su cuenta de captura. Nada se lo impide. Entonces, aunque no hace parte de la conceptualización de los conceptos, valga la redundancia, de los ingresos del CCP, la vigencia actual y vigencia anterior, usted la puede detallar si lo considera útil, si lo considera valioso, y lo que sí estoy completamente seguro es que para efectos del reporte de información se lo van a pedir. Entonces es mejor tenerlo en su ejecución presupuestal, ¿sí? Lo normal que realizan las entidades territoriales, y no tienen por qué cambiarlo, si para ustedes sigue siendo óptimo, es llevarlo como filas, ¿cierto? Predial vigencia actual, predial vigencia anterior, presupuesto inicial, presupuesto definitivo, recaudo. Pare de contar, no hay ningún problema. Lo mismo ocurre con los recursos con situación de fondos y sin situación de fondos. Entonces, si son recursos que entran por la tesorería de la entidad territorial, ¿cierto? Y que son de su propiedad, pues sabemos que son recursos con situación de fondos. Si son recursos que, pese a ser de su propiedad, no pasan por la tesorería, no pasan por la tesorería y se termina desvinculando la tesorería con el presupuesto, usted debe reflejarlos en el presupuesto, ¿cierto? Pero usted sabe que no pasaron por la tesorería y eso es una información fundamental para conciliar los ingresos presupuestales con los ingresos de la tesorería, ¿sí? Si usted no tiene esa información específica, no lo va a poder hacer. Entonces, en este caso, usted puede lo mismo, como lo ha venido realizando siempre en la entidad territorial, usted puede tener esto como filas. Entonces, usted acá tiene una fila que le dice, mire, es que el recaudo del SGP de agua potable y saneamiento básico
agua potable y saneamiento básico, que está en un plan departamental de aguas, pues eso se lo giraron directamente al plan departamental de aguas. ¿Es un ingreso que debe reflejarse en el presupuesto? Sí, pero tiene una característica y es que el recaudo no entra por la tesorería. Entonces usted termina marcando esa característica puntual en su ejecución presupuestal. Y de nuevo, en el catálogo de clasificación presupuestal, esto no termina siendo una parte importante de la transacción que origina el ingreso. Termina siendo una característica muy particular de un ingreso que entra o no se ve reflejado en la tesorería. Entonces, usted puede revelarlo en su ejecución presupuestal, ¿cierto? O puede que usted lo omita de su ejecución presupuestal si usted así lo ha venido interpretando, pero estoy completamente seguro, ya lo sabemos todos, que se les va a exigir desde el punto de vista del reporte de información. Entonces, es mejor tenerlo de una vez reflejado en su ejecución presupuestal, pero eso no significa, por ejemplo, voy a tener un momento para dar un ejemplo. Es que mire, los ingresos con situación de fondos y sin situación de fondos en CUIPO van como una columna. Entonces yo tengo acá impuesto predial, ¿cierto? Suelo urbano, por ejemplo, y acá hay una columna que me dice que esto es con situación de fondos, y una columna que me dice que es sin situación de fondos. Quiere decir entonces que como CUIPO me exige esta información en columna, en mi ejecución presupuestal debe también estar esquematizada como columna. No. Para eso es la autonomía territorial. Usted ya cuenta con unos sistemas de información. Usted es el que va a determinar en ese ejercicio de la autonomía cuál es la forma más eficiente de llevar esos detalles de información y posteriormente cumplir con la rendición de informes a la Contraloría del Ministerio de Hacienda. Entonces, acá no hay ninguna obligatoriedad para que usted modifique la lógica que hay detrás en los registros presupuestales que están en su ejecución. La única obligatoriedad que hay detrás es que en su ejecución presupuestal y en todos los momentos del ciclo presupuestal, con unas notas al pie que después vamos a explorar, deben emplear el mismo lenguaje. Y el lenguaje, ese es el que está en el catálogo de clasificación presupuestal, pero nada me está obligando a que yo entonces tengo que modificar toda la estructura de mi ejecución presupuestal para cumplir con los reportes. No, no lo voy a hacer. Esto al final se trata de entender que la información es matricial y que usted la puede estructurar y organizar para después cumplir con los reportes. Pero es más importante, por supuesto, tener la información consistente, clara, lógica y útil para efectos de la gestión, en este caso del presupuesto de ingresos. ¿Qué termina pasando? Bueno, entonces, tercer cambio crucial, el detalle de algunas destinaciones de ingresos, o en realidad en todos los detalles de las destinaciones. Entonces usted, por ejemplo, en el food que encontraba, entonces usted se iba a impuesto a la cerveza y encontraba impuesto a la cerveza de producción nacional, impuesto a la cerveza de producción extranjera, destinación salud. ¿Listo? Entonces, lo mismo. Lo que origina el ingreso es una transacción que es que la gente consuma cerveza. Y cuando la gente consume cerveza, pues paga un impuesto que es el impuesto al consumo de la cerveza, de acuerdo con la cadena impositiva que existe y los agentes, pues, que se encargan de todo el tema de la fiscalización del tributo. Pero fíjese que es irrelevante desde el punto de vista del concepto de ingreso con impuesto al consumo de cerveza, si eso cuenta o no con destinación específica. Entonces lo que le dice el catálogo de clasificación presupuestal es, mire, tranquilo, es que se llama concepto, el concepto de ingreso, perdón, se llama impuesto al consumo de cerveza, unifiquemos el lenguaje. Ah, es que eso cuenta con destinación específica para el sector salud, eso es otra cosa. Y fíjese que no le está exigiendo que usted en la ejecución presupuestal detalle cuál es la particularidad de ese recurso que va para el sector salud. Si para usted es vital tenerlo, lo puede hacer porque usted puede ir mucho más allá de la cuenta de captura. Lo mínimo es llegar a la cuenta de captura. Entonces no hay ningún impedimento. ¿Listo? Y finalmente, para ya pasar media horita a la sesión de preguntas, el detalle del origen de algunos recursos. ¿Y cuáles son esos recursos? Hay varios. Fíjese que ya nos da unas pistas CUIPO, pero hablemos de intereses y sanciones de mora. ¿Sí? Intereses y sanciones de mora. Pensemos también en recursos del balance y pensemos también en rendimientos financieros. Entonces, en estos tres conceptos o cuentas de agregación de los conceptos de ingreso, los intereses y sanciones de mora, los recursos del balance y los rendimientos financieros tienen cuentas de captura que son muy agregadas. Entonces,
un ejemplo puntual, rendimientos financieros que provienen de depósitos. ¿Cuáles depósitos? Pues lo que usted tenía en cuentas de ahorro y cuentas corrientes, o en certificados de depósito a término. Entonces, es altísimamente probable que este tipo de recursos a usted en su ejecución presupuestal no le sirva el detalle solamente a este nivel. Usted quiere quizás llegar a niveles mucho más allá de la cuenta de captura. Entonces, en depósito usted quiere saber cuáles eran recursos que no tenían destinación específica y marcar cada una de las destinaciones específicas asociadas en esos recursos. Lo puede hacer sin ningún problema. Entonces, bueno, esos son como en síntesis los elementos conceptuales de los ingresos que hay detrás del catálogo de clasificación presupuestal, ¿cierto? La próxima sesión hablamos de los objetos de gasto, que ya tienen más complejidades y vamos a hacer pues algunos ejemplos de interacción, pero la idea ahora, en lo que queda de sesión, es responder las preguntas y yo acá tengo un invitado especial que es un compañero que se llama César, que nos va a ayudar para solventar cualquier pregunta que ustedes tengan sobre ingresos. Entonces, pues nada, ya en este momento abrimos completamente el chat para que todos los que quieran participar, por favor, lo hagan. Y cualquier pregunta entonces la podemos hacer. Incluso, como tenemos siempre media horita, podemos ver cómo se tramita la solicitud de creación de un concepto de ingreso en la sede electrónica del Ministerio de Hacienda. Entonces, cualquier pregunta, levanten la mano, cualquier intervención, estamos acá prestos a resolverla. Los escuchamos. Profe, en el chat tenemos varias preguntas. Fernando Aguirre dice Hacienda del municipio de San Carlos. Buenas tardes, no he podido ubicar dentro del anexo número 1, resolución 1355 de 2020, en dónde van los recursos por reintegros. Supongamos que por X o Y motivo se hace un anticipo de un contrato, pero se decide hacer liquidación del mismo sin haberse ejecutado los recursos en su totalidad. ¿Cómo reconozco ese reintegro en el nuevo CCEPTT? Bueno, buenas tardes a todos. Como les decía Andrés, mi nombre es César. Yo ya le contesté la pregunta en el chat, pero no sé si sale. Igual se la contesto entonces por acá. Bueno, lo primero que tiene que tener presente es que, como dijo Andrés, los reintegros son recursos de capital. Cuando él mostró los ingresos, mostró una cuenta de recursos de capital que se llama reintegros. En el chat les dejé la dirección electrónica donde pueden acceder a toda la información del CCPET. Allí van a encontrar, digamos, toda la información normativa y de talleres que se han dado y básicamente y particularmente en este caso, invitamos a la persona que hizo la pregunta a que consulte la resolución 401 de 2021. Esta es la resolución vigente que tienen los anexos del CCPET, es de febrero de este año y en esos anexos de esa resolución va a encontrar la cuenta que está preguntando. Listo, muchísimas gracias. No hay alguna otra pregunta que tengan, por favor, para que levanten la mano o lo copien en el chat. Nos dice Fernando Aguirre, César, que el link no le está abriendo, que si solo es a él o no abre. Sí, porfa, alguien más pruébelo. Yo abrí bien desde acá, pero no sé cómo les va a ustedes. Alguien más Yo que lo lo pruebe, nos estoy, diga, porfa. yo lo estoy abriendo en estos momentos y me abrió bien. Yo no tuve problema. Hay otra persona nos está diciendo, Jaime Osorio, que también dice que le abre. Que el- Bueno, invitamos entonces a Fernando que revise la conexión y si no, entonces por lo menos que googlee la resolución 401 que ahí debe aparecer para que vea los anexos. ¿Alguna otra pregunta o algo que se nos quede, profe Andrés Felipe Urrea?
Nos pregunta Juliet Morales, buena tarde, en el municipio de San Vicente a la hora de presentar el CUIPO, si usamos las unidades ejecutoras salud y servicios públicos en los rubros de funcionamiento, no deja validar. Sí, doctora Juliet, ya digamos que están identificados los problemas, La respuesta que le dio la Contraloría al FONSEP, que es un establecimiento público del Distrito Capital, es que es altamente probable que se vuelva a abrir la plataforma quizás en los próximos días, toca estar muy pendientes. Y lo que es también muy probable es que ese tipo de expresiones de validación no permisibles que en la práctica están reflejando es un error en la plataforma y no un error en la estructura de datos de cada entidad territorial, van a ser permisibles para efectos del reporte. Entonces, sencillamente estar muy atentos, mantener la estructura de datos y la principal recomendación, por supuesto, la principal recomendación es no dejar el reporte para última hora, porque fíjense lo que está ocurriendo, que cuando estamos dejando el reporte para última hora, pues cuando tenemos problemas, enviamos el correo a la Contraloría pues ya desbordada, la gente ya por fuera del horario de oficina no les contestó. Entonces es mejor, apenas abran de nuevo la posibilidad de reporte, intentar cargar, ojalá seguramente van a hacer ajustes sobre esas expresiones de validación y si hay un problema, comunicarlo de inmediato y que haya un tiempo razonable para que podamos solucionarlo. O sea, me refiero como entidades territoriales. Entonces, no se preocupe, doctora Juliet, o sea, si usted cuenta con una sección presupuestal que claramente es salud y servicios públicos, manténganla. De momento yo creo que haría bien en enviarle, pues en comunicarle esa problemática a la Contraloría si es que no, si es que usted ya no la hizo, pero sí estoy casi que seguro que ya está detectado. Bueno, acá hay otra pregunta que formula la doctora Claudia Milina y dice, si César nos ayuda. Buenas tardes. Me encontré una novedad ahora que se transmitió el informe. En el anexo encontramos estampillas pro hospitales públicos de Antioquia, pero en Cuipo no estaba. Para los municipios, ¿dónde vamos a ubicar este ingreso? Muchas gracias. Bueno, para este caso entonces nos vamos a ir a mostrarles a ustedes cómo se desarrolla una solicitud de creación de cuenta en la sede electrónica que les mencionó Andrés en algún momento de la charla de hoy. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, voy a intentar compartir la pantalla. Me dicen por favor cuando ya estén viendo mi pantalla. Ya se está viendo. Ok, entonces esto es lo primero que van a hacer. Van a entrar a esta página que se llama Sede Electrónica del Ministerio de Hacienda, lo googlean y ahí les sale la sede electrónica. Van a ir acá arriba a la pestaña que dice Catálogo Trámites y van a bajar hasta el que se llama Trámites orientados a entidades territoriales, departamentos, municipios y distritos y empresas sociales del Estado DAF. Esta es una pestaña de trámites muy conocida, sobre todo por los hospitales y por las entidades territoriales que han estado o han pasado por procesos de seguimiento y control de los recursos del SGP. Entonces vamos a darle clic ahí. Ahí vamos a ver el listado de trámites que tienen las entidades disponibles. Como les decía, los primeros dos se refieren básicamente a los programas de saneamiento fiscal y financiero de los hospitales. Los siguientes cuatro se refieren a todos los temas que tienen que ver con seguimiento y ejecución de recursos seguimiento y evaluación, perdón, de recursos del Sistema General de Participaciones, los que están reglamentados por ese decreto 028. Y el último, que fue el que se creó este año, se llama 3.1 DAF CCPET Modificaciones. Entonces, cuando ustedes van a crear la solicitud de cuenta, es decir, en el caso en que nos está hablando la doctora Claudia, creo que es, que nos dice, esta cuenta la identificamos, no está, y yo la necesito porque mi presupuesto está. Van a ir por esta flechita, que es donde se inicia la solicitud de trámite. Yo voy a ir acá a la información del trámite para mostrarles un poco más de qué se trata y cómo funciona.
Aquí en la información del trámite les van a decir de qué se trata. Básicamente les está diciendo cuáles son las resoluciones que lo fundamentan, cómo está el tema del CCPET. Y muy importante, hay 2 archivos en Excel, uno para ingresos y uno para gastos. ¿Qué quiere decir? En este caso, por ejemplo, que estamos hablando de un ingreso, deben descargar este archivo en Excel y allí lo deben llenar para mostrar, pues para indicarle al ministerio en su solicitud cuál es la cuenta que están buscando. ¿Qué tiene básicamente ese archivo Excel para hacerlo de forma rápida? Tiene una copia de los anexos vigentes mostrándoles cuáles son las cuentas y tiene unas casillas en las que ustedes van a llenar la solicitud diciendo qué entidad son o qué entidad es la que está realizando la solicitud, cuál es el fundamento legal de la solicitud. Entonces, en este caso, por ejemplo, debe haber alguna ordenanza del departamento o algún decreto, alguna norma que diga que esa estampilla por hospitales de Antioquia está vigente y desde cuándo. Entonces, esa es la norma que deben anexar y además, digamos, como explicar en el archivo Excel. Y básicamente ustedes lo que van a hacer es sugerir una línea conductual o una línea del árbol de conceptos del ingreso. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a decir que eso es un ingreso, que es un ingreso corriente, que es un impuesto o que están las estampillas, etcétera, etcétera. Y ustedes van a ir sugiriendo en el archivo Excel ese tema. ¿Dónde lo cargan? Donde les dije ahorita, en la parte de iniciar el trámite. Cada entidad tiene un usuario que es único, entonces hay que ver si al interior de las entidades de ustedes ya existe ese usuario. Si ya existe, pues deben mirar con la persona encargada para que les comparta el usuario. De lo contrario, entonces lo que tienen que hacer es un registro sencillo en el cual ustedes simplemente ponen los datos de la entidad y generan el usuario y contraseña. Los que tengan certificado digital o firma digital, pues acceden a través de este. Entonces, en este caso y en el caso de todas las cuentas que ustedes encuentren que no existen en los catálogos, lo deben hacer a través de este trámite. Incluso si hay cuentas que ustedes encuentran que están en el catálogo integrado de la Contraloría y que no están habilitadas para el ámbito que ustedes necesitan en el CCPET, lo pueden hacer incluso en ese mismo trámite, solamente que no le ponen creación, sino habilitación. Gracias, César. Muy pertinente esa respuesta para puntualizar algo que se dijo en la charla y es que, o sea, buena parte de las confusiones es que hay entidades que están trabajando toda la implementación basada en el CICP. Y de nuevo insistir que lo que les aplica es el CCPET que está en la resolución 401 de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la que de pronto en los próximos meses se actualice, pues de acuerdo con la solicitud de creación de conceptos de ingreso y objetos de gasto. En ese sentido, el CICP puede terminar siendo un recurso o un instrumento más bien recursivo para identificar si a la luz de ese catálogo de la Contraloría hay una cuenta que se asemeja a la que no aparece en el CCP y solicitar la habilitación a través de esa sede electrónica del Ministerio de Hacienda. Muchísimas gracias. Cualquier otra pregunta, inquietud, inconveniente que hayan tenido, con el mayor de los gustos. Doctor Andrés, no, en este momento no hay ninguna otra pregunta en el chat. ¿Algo que se nos quede o ya para la siguiente sesión? ¿Qué considera? Bueno, no, como no nos dimos el tiempito para el tinto a las 5 de la tarde y seguramente ya todos estamos muy cansados, entonces podemos culminar la sesión porque el tema que sigue son objetos de gasto, es un tema excesivamente largo y el objetivo que queremos sí es que no nos quede cortado porque vamos a tocar unos temas bien interesantes para entender a profundidad la lógica del catálogo con los complementarios. Y obviamente desde la perspectiva del gasto es donde están todas las complejidades. La idea es que hagamos varios ejemplos y ojalá que ustedes tengan algunos casos, ojalá alcancemos que presenten dificultades para la lógica de toda la clasificación desde el programático, el objeto de gasto, el CPC se aplica y la fuente de financiación para en la próxima clase pues aprovecharla con toda. Entonces, de momento pues culminaríamos con la jornada. No queda más que agradecerles y nos veríamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Andrés, el doctor César, el profesor Lenin Galindo. Bueno, para que nos vamos dentro de 8 días, estoy pendiente de enviarles la grabación anterior y las memorias de la clase anterior y de esta. A más tardar
el lunes la van a tener en sus correos. Cualquier cosita me escriben al correo que les he ido mandando la información. Les deseo una feliz tarde y les agradecemos por la asistencia. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, Muchas entonces, gracias. arranquemos. Muchas gracias. Tarde para todos. Gracias.